Como siempre, lo invito a que se conecte aún más en este momento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y usted sabe que la palabra de Dios, el Dios eterno, no quiere que vuelva vacía. Usted sabe que la palabra de Dios tiene poder para libertar como nada más puede hacerlo. Usted sabe que la palabra de Dios, dice, está escrito, aún libra de la ruina. Puede sanar, puede restaurar, puede traer una paz que no hay precio en este mundo con la cual se pueda conseguir esa paz. Es la paz que ha dado el Señor Jesús. Es la paz que da Dios. Así que usted levante ahí su voz y dígale: Señor, dame esa bendición a través de tu palabra, esa respuesta, esa sanidad, ese milagro, esa luz que necesita mi casa, sea a través de tu palabra, con tu presencia, Señor. Y no nos detengamos. Alguien que me ayude a orar y decir: Señor, aún por esta nación de Colombia que está tan terriblemente mal en este momento en todas las áreas, que tu palabra hoy corra por todos los municipios. Hay muchas iglesias hoy en este país predicando la palabra de Dios, Señor, y te pedimos que esa palabra salga como ríos de agua viva por toda esta nación, para que esta nación sea limpiada, santificada, purificada y sea salvada por nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo número 7. Aquí está nuestra bendición. Josué, capítulo 7. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Josué capítulo 7, desde el versículo 10 en adelante. Josué 7, versículo 10 en adelante. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Título de la enseñanza: debo destruir lo que me destruye. Título de la enseñanza: debo destruir lo que me destruye. Tome asiento, por favor, y ponga mucha atención, porque esta es palabra. Dios fue el que ordenó, dio la orden de traer esta palabra hoy. Dios fue el que evaluó, envió su Santo Espíritu y ha dado esta orden de examinarnos hoy a través de esta palabra. Antes de empezar el relato, yo quiero hacer una claridad. No faltará la persona, porque nos ven allá en online, que pueda decir: pero eso es del Antiguo Testamento, eso es del tiempo de Josué, eso es del tiempo de Israel entrando a la tierra prometida. Pero yo quiero que usted vaya a Romanos capítulo 15 antes de entrar a la palabra, para tener ahí una claridad importante antes de entrar al relato.
Dice Romanos 15 en su versículo número 4, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que cuando Dios nos manda a examinar algo del Antiguo Testamento, lo que Dios quiere a través de esa lectura es que enseñarnos algo. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. O sea que toda la Escritura me sirve, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿para qué? Para que yo aprenda a tener paciencia, consolación, que me las dan las Escrituras, y así pueda tener esperanza. Entonces, siendo así, volvamos a Josué capítulo número 7, para que veamos esta historia bíblica verdadera y asimismo seamos enseñados, y esta enseñanza nos lleve a tomar decisiones firmes, porque mientras no tomes decisiones firmes, tu vida va a seguir igual. Si tu vida está bien, seguirá estando mejor en tus decisiones firmes. Pero si tu vida está mal y no tomas decisiones firmes, tu vida empeorará más. Por eso Dios en todos los tiempos pone altos en el camino de todos nosotros y nos pone a examinar qué camino llevamos, y nos ofrece la alternativa de Él a través de su palabra, y nos confronta con nuestra realidad, y nuestra realidad nos dice cómo vamos caminando, si nuestro camino es de paz, si nuestro camino es de seguridad, si nuestro camino es de felicidad, o cómo vamos caminando, si es en angustia, si es en dolor, si es en desesperación, si es en odio. Y Dios nos pone un alto y nos dice, nos saca una enseñanza como la que vamos a ver hoy, y nos deja a nosotros tomar la decisión. Nos deja a nosotros mirar esta palabra como un espejo y tomar la decisión si estamos decididos a realizar cambios profundos o no, conforme a lo que Dios establece. Porque cambios profundos los ofrece el mundo. Cambios profundos los ofrecen los políticos. Cambios profundos los ofrecen los deportistas. Cambios profundos los ofrece el espectáculo. No, estamos hablando de los cambios profundos que ofrece Dios. Josué capítulo 7 versículo 1 dice, pero los hijos de Israel, ¿cuáles eran estos hijos de Israel? Los que habían entrado a la tierra prometida. Esos hijos de Israel, o mejor, los que estaban entrando a la tierra prometida. Ellos, dice aquí, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En este versículo hay tres cosas que en esta historia el Señor quiere llamar la atención. Número 1, la palabra prevaricación. Número 2, la palabra anatema. Y número 3, la reacción de Dios, la ira de Jehová. Entonces me debe interesar qué es eso. Prevaricación,
no es otra cosa que una violación a la ley. Prevaricación es cuando algo por ley se conoce. Cuando una persona sabe por la ley que no debe hacer algo o tomar algo. Porque ya la ley le ha dado, ya los mandamientos le han dicho claramente, de eso no puedes tomar. De eso no debes hacer. Y sin embargo la persona lo hace. Por eso usted escucha que en las noticias dicen que hay gente acusada de prevaricato, porque eran funcionarios del gobierno y sabían que habían unas leyes que los restringían, pero aún así ellos pasaron por encima de esas leyes y tomaron lo que no era adecuado. Luego viene una segunda palabra, anatema. En el Antiguo Testamento, anatema tiene una raíz hebrea que significa sherem. Se refiere a cosas, se refiere a personas, se refiere a cosas que implican prohibición. Se refiere a que un consagrado, un dedicado a Dios, no puede tomar ciertas cosas que están prohibidas por Dios. Aún la Biblia enseña que Jericó viene a ser un sherem, un anatema, algo prohibido para el que lo volviera a edificar. En el Nuevo Testamento, anatema se utiliza para expresar la idea de maldición, de separación de Cristo. Por eso Pablo le dice a cierta iglesia, no vengas a ser anatema para Cristo. Empezando unido con Cristo, no termine siendo separado de Cristo. Por eso Pablo dice a los Gálatas, el que venga a predicarte otro evangelio, es tal sea un anatema, un maldito. Palabra fuerte, pero lo dice la Biblia. Pero nos vamos a consolidar en el pensamiento de que anatema significa básicamente eso que Dios te prohíbe y me prohíbe a mí. Eso que Dios te ha dicho, no toques, no mires, no contemples, no vuelvas a él, no lo traigas a tu casa, no lo traigas a tu vida. En Josué capítulo 7, versículo 1 que acabamos de leer, habla de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel estaban en un proceso de conquista y de engrandecimiento, porque Dios estaba con ellos. Todas las batallas antes de la que vamos a ver aquí las habían ganado. Pero, oh sorpresa, perdieron una batalla, la más sencilla, la que aparentemente no debían perder. Esa perdieron. La pregunta es, ¿por qué fue eso? Y Dios les tenía la respuesta. Ellos venían en un proceso de conquista, en un proceso de engrandecimiento que se detuvo. Se ha detenido la bendición, se ha detenido el progreso, se ha detenido la felicidad, se ha detenido la unidad, o por lo contrario, en vez de no solo detenerse, sino ha vuelto atrás. Volvió a aparecer el odio intrafamiliar. Volvió a aparecer la angustia económica terrible. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? El versículo 2 de Josué 7 dice: después Josué envió hombres desde Jericó. Acuérdense, pueblo precioso, que Jericó había significado para el pueblo de Dios
una tremenda victoria. Porque con un mover de la orden de Dios y del mover espiritual de Dios, cayeron las murallas de Jericó. Algo que era inconquistable fue conquistado por los hijos de Israel, pero no por ellos, sino porque Dios estaba con ellos. Dice que después de Jericó, de una tremenda victoria, se dispusieron desde Jericó a Ai, H-A-I, insignificante. En comparación con Jericó, insignificante. ¿Será por esto que dicen que el diablo se mueve en los detalles? En los detalles pequeños es que dicen. Porque esto era algo insignificante. En comparación con Jericó no tenía nada que hacer. Tal vez esa cosa insignificante, pero que te impactó, es la forma como Dios te está hablando, está diciendo: mírame, mírame, óyeme, escúchame, atiende mis razones. Dice aquí que estaba junto a Ben-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, Josué le habló a los suyos diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Hacen lo que aprendió. Moisés hizo eso y ahora su discípulo lo hace también. Nosotros aprendemos de nuestro maestro. Nosotros no tenemos 2 o 3 o 4 o 5 maestros. Nosotros deberíamos tener un solo maestro, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y así como ese maestro ha hecho o hizo, así deberíamos hacer nosotros en todo. En todo. Dice el versículo 4: y subieron allá del pueblo de los hijos de Israel, como 3,000 hombres. Pero venían de Jericó, de ver una victoria grande, de ver una victoria magnífica, de ver la gloria de Dios derramada. Pero aquí dice en el versículo 4 que esos 3,000 hombres que venían con el respaldo de Dios en Jericó, ¿a quién hay? Cambió. Porque dice, huyeron delante de los de Ai. Se volteó todo. Cambió todo. Tal vez ellos esperaban: si vimos la gloria de Dios tan tremenda en Jericó, con más razón vamos a ver la gloria de Dios en algo tan pequeño, en algo tan insignificante. Pero oh, sorpresa tremenda, que sucedió lo contrario. Y no solo fue eso, no solo fue huir. El versículo 5 dice: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo que desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cuál pueblo? Israel, los escogidos, los que Dios tiene para mostrar su gloria. Usted hace parte de ese Israel, del Israel espiritual. Aquí, como dijimos desde el principio, las cosas antiguas, antes escritas, nos sirven para enseñarnos, o mejor dicho, para que nosotros aprendamos o recordemos. El enemigo no solo nos quiere hacer huir, está dispuesto a hacernos huir. El enemigo. No solamente eso, él sale detrás de los hijos de Dios que están huyendo, y si puede los mata,
Ahí lo leímos. Y no solamente eso, sino los sigue hasta asegurarse que los derrota en la bajada. Si usted se bajonea, espere derrotas. Pero si usted es de las personas que le cree a Dios, a su palabra, y que usted mismo dice: yo no puedo estar de bajada, yo tengo que estar de subida todo el tiempo, subiendo mi ánimo, subiendo mi oración, subiendo mi clamor, el enemigo no lo va a encontrar para derrotarlo. Toma asiento, por favor. Una pregunta haría yo: ¿cuánto pueblo cristiano en el mundo tiene su corazón desfallecido y como agua? Haga ese ejercicio hoy para acordarse de esta palabra. Coja un puñado de agua en su mano y hoy cuente cuánto tiempo puede retener esa agua en su mano. El diablo no es una invención. El enemigo del pueblo de Dios no es una invención, no es una imaginación, no es un mito. Mucha gente hoy está huyendo. Ya no quiere saber nada del evangelio. Ya no quiere saber nada de la palabra de Dios. Están huyendo. Dios no te quiere huyendo. Dios te quiere como un buen soldado de Jesucristo, que sufra las penalidades como buen soldado de Jesucristo, como un buen soldado de Jesucristo que pelee la buena batalla de la fe. Volvamos al escenario que hemos estado. Oh, pero vienen de una gran victoria de Jericó. Fue magnífico, eso fue tremendo. Cayeron esos muros gigantescos. Fue derrotada esa ciudad, una ciudad grande, una metrópoli de ese entonces. Pero fueron derrotados en algo tan pequeño, con una derrota dolorosa, porque hubo muerte. Con una derrota dolorosa, porque hubo desánimo, hubo decaimiento, desfallecimiento. ¿Cuál debería ser la reacción? ¿Cuál debería ser nuestra reacción cuando viene una situación difícil? Cuando como que sentimos: ¿qué pasó aquí? ¿Sería que Dios no me respaldó? ¿Qué pasó aquí? ¿Sería que mi oración no tuvo respuesta? ¿Qué pasó aquí? ¿Sería que mi voz, mi palabra de confianza no fue oída? ¿Cuál debería ser la reacción? La reacción en muchos es culpar a Dios, es cuestionar los planes de Dios y es cuestionar los propósitos de Dios. Repito eso. La reacción en muchos, porque hay personas tremendas, se esfuerzan todo el tiempo, pero la reacción de muchos es culpar a Dios. Es cuestionar sus planes, casi que decirle a Dios: te equivocaste, Dios. Y muchos sus propósitos. Dios no se equivoca en nada. Yo quisiera que por favor sonríe y le diga a la persona de al lado: estemos seguros, Dios no se equivoca absolutamente en nada. En nada es en nada. Él no se equivoca en nada. Que no entendamos un mover de Dios, eso es diferente. Que no entendamos un propósito de Dios en un momento dado, eso es diferente.
Que no entendamos por qué Dios permitió una cosa y no lo que esperábamos es diferente. Pero Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Mire la reacción del líder. Usted es un líder en su casa. Usted es un líder. Usted es un líder. Aparentemente sencillo y humilde, pero usted es un líder. Usted lidera muchas cosas en su casa. Por eso me ha oído decir esto muchas veces. Usted no tiene derecho a retroceder. Porque detrás suyo usted lleva una cola. Yo se lo he dicho muchas veces. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos, pueden ser sus vecinos, pueden ser sus compañeros de trabajo. Ellos reconocen en usted su liderazgo espiritual, así no se lo quieran confesar. Y en ese momento difícil puede haber reacciones. En un momento de dificultad, por favor, volvamos al escenario. Yo quiero repetirlo para que no lo tengamos ahí refrescado en la mente. Uy, claro, venían de Jericó. Qué victoria grande, qué gozo grande, qué celebración debió ser eso. Y ¡pum! Qué totazo terrible. ¿Qué pasó aquí? Y la prueba de que algo estuvo muy delicado es ese desfallecimiento de todo el pueblo. El líder siente eso. El líder espiritual de su casa siente el impacto de lo que se está moviendo en sus hijos, en sus hijas, en sus nietos, en su familia. A los otros no le importa. A nosotros sí nos debe importar la salvación de nuestra familia. Puede ser su peor hermano, puede ser su peor hermana, puede ser su peor tío, el que ha hablado lo peor de usted. Pero usted como líder espiritual no lo puede soltar de sus oraciones pidiéndole a Dios que lo visite y lo transforme. Versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos. Eso se cumple al pie de la letra, ¿no? Y uno averigua, ¿y cómo estuvieron? Mal, pastor. ¿Qué hicieron? Se agarraron. ¿Y qué hicieron? Se rompieron los vestidos. Así oye uno. ¿Qué hizo ella? Le rompió la camisa. ¿Y qué hizo él? Le rompió el vestido. Josué, desesperado quizá, angustiado quizá, rompió sus vestiduras. En esos momentos difíciles, ¿qué se ha roto? Muchos han roto las vestiduras de Cristo. Ya no quiero ser cristiano. Ya no quiero volver a congregarme. Ya no quiero saber nada de Dios. Muchos han roto sus vestiduras de amor. Hay un ser que debería ser así en todas las mujeres, que tiene un don dado por Dios, que es la mamá. Ella tiene el don para saber revestir a sus hijos de amor. Yo me crié sin mamá. Eso es difícil. Usted que la tiene, aprovéchela. Eso es difícil, porque hay momentos muy duros que uno quisiera sentir la vestidura de amor de la mamá y no la tiene, porque ya no tiene mamá uno. Pero usted que tiene esa oportunidad, envuelva a sus hijos en las vestiduras de amor. Y usted que tiene esa oportunidad, no rompa las vestiduras de amor que su mamá ha tejido sobre su vida desde cuando usted estaba en el vientre. Dice que Josué rompió sus vestidos. ¿Qué más se ha roto? La paz, la confianza, la oración, el deseo de buscar a Dios.
El deseo de perdonar, muchos lo rompen. Se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, que representaba la presencia de Dios, hasta caer la tarde. ¿Cuánto tiempo se cree que duró Josué ahí? Todo un día. Desde muy temprano hasta la tarde. Dios te está pidiendo en este reloj de oración que no seas escaso o escasa. Que no vengas como con un cronómetro a decir esto y punto porque me lo mandó la pastora. No, que ofrezcas un sacrificio de alabanza y de gozo y diga: quiero pagar un precio por esta nación, por estos jóvenes, por estos niños, quizá trasnochando, quizá orando, quizá ayunando, yo no lo sé. Dice que él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué echaron? Tierra echaron sobre sus cabezas. Esto significaba luto, pesar, angustia. Cuando usted analiza esta reacción, usted concluye: esta reacción no fue muy espiritual. Esta reacción fue más bien emocional. Lo digo por ustedes y lo digo por mí, que nuestras reacciones sean espirituales, no emocionales. Y yo oigo de situaciones difíciles en muchos, y la conclusión: hubo una reacción emocional que no estuvo bien manejada. Entonces, Josué tenía una semilla sembrada por Dios a través de su padre espiritual llamado Moisés, porque el padre espiritual de Josué indiscutiblemente era Moisés. Y en esa semilla que Josué había aprendido, ¿qué había aprendido? Buscar a Dios, hallar a Dios, consultarle a Dios, que esté primero Dios en cualquier situación. El versículo 7, o sea que pasó, creemos, todo el día hasta la tarde, y hasta la tarde se le ocurrió a Josué decir: voy a preguntarle a Dios. Sin embargo, no le preguntó a Dios, le hace un reclamo. Mire el capítulo, el versículo 7. Y Josué dijo: ¡ah, Señor Jehová! ¡Qué tono agresivo hacia Dios! ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¡Mentira! Y él lo sabía. Las reacciones emocionales no son buenas porque pueden aunarse con ellas las reacciones carnales. Aquí estaba diciendo una mentira porque Josué había oído hacía mucho tiempo por la voz de Moisés, y él lo había visto, que el plan de Dios nunca era hacerlos pasar para entregarlos en manos de los enemigos. Usted sabe que yo los molesto. Discúlpeme por favor si lo hago molestar, pero me gusta que se active la palabra de Dios entre el pueblo de Dios. Y yo le pido el favor que se ponga en pie por un instante. Amén. Y que usted ubique la persona de al lado, sea a la derecha, sea a la izquierda, y le diga así de su propia boca: nunca Dios va a querer entregarte a los enemigos.
Nunca, nunca Dios va a querer entregarte a los enemigos. Nunca lo va a querer hacer Dios. Y añádale, nunca va a querer Dios entregar a nuestros hijos a los enemigos. Nunca. No es el plan de Dios. Alguien que lo diga, no es el plan de Dios. Nunca es el plan de Dios entregarnos a los enemigos. Nunca, nunca. Él nos quiere salvar. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere levantar. Él nos quiere abrir camino. Él nos quiere sustentar. Nunca va a querer entregarnos en los enemigos. Nunca. Tomen asiento. Y ahí es donde uno se da cuenta, Dios es amplio en perdonar. Dios es hermoso, ¿verdad? Porque oyendo estas palabras, en lo humano dice, no, ese Josué ya no me gusta más. Pero tiene el corazón diferente al de nosotros. Dice aquí, mire lo que dice, estamos en el 7, para que nos destruyan, no. El plan de Dios nunca fue ese. Siempre fue edificarlos, levantarlos, sustentarlos, ayudarlos, fortalecerlos. Es el diablo el que mete esas cosas en la mente de muchos. Que Dios lo abandonó, que Dios lo entregó a la destrucción, que Dios lo entregó a manos del enemigo. No es cierto. Y mire el decreto que lanza, el decreto verbal. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, que estaba diciéndose, ojalá nos hubiéramos quedado estancados. Ojalá nos hubiéramos quedado truncados. Ojalá nos hubiéramos quedado fracasados, derrotados, sin esperanza. No, eso no hay que confesarlo. Si Dios dijo que haría una obra en nosotros, yo soy el que creo que Él lo hace. Si alguien más lo cree, dice sí, amén. Yo creo que Dios completará su obra en mi vida. Alguien que le diga a la persona de aquí, yo creo que Dios completará su obra en mi vida. Él completará su obra en esos hijos que Dios nos ha dado. En esos hijos que Dios nos ha dado. Dios completará su obra. No la dejará a medias. Y nosotros no la dejaremos a medias, porque caminaremos con Él. Es el Dios que cumple su promesa, porque fiel es el que lo prometió. Aleluya. Tome asiento, por favor. Dios completará eso. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. ¿Usted sabe el líder diciendo eso? ¿Se acuerdan que vimos que este era el líder? Líder que estás aquí. Uy, muérdete la lengua. Cuando tengas que mordértela. Apriétate los labios. Pero no confieses lo contrario al plan de Dios. No confieses lo contrario al propósito de Dios. No le des esa oportunidad al enemigo. Este hombre que estaba haciendo aquí, mire, volvámoslo a repasar. Dice, Señor Jehová. Estamos en el 7. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, de los destructores? ¿Qué tal Dios lo escuchó, pero lo hubiera, bueno, entonces sí te entrego en manos de los amorreos? No hubiera quedado nada de Israel para que nos destruyan, y Dios habría dicho, usted lo confesó, recíbanlo. O nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. No, usted no se queda al otro lado, usted pasa al otro lado. Perdón que lo moleste, diga a la persona, usted no se queda al otro lado, usted pasa al otro lado, porque así lo habla la palabra de Dios. No nos quedamos al otro lado, pasamos al otro lado. Eso es bíblico, hermano, pasamos al otro lado, no nos quedamos al otro lado. Alguien que diga conmigo, mis hijos no se quedan al otro lado. Ellos pasan al otro lado, porque el Dios que lo ha prometido, Él lo cumplirá, Él lo hará. Y se acuerda que es un líder. Dios nos recuerda quiénes somos. Porque aquí quizá le salió el ego a Josué y alegaba por él y le echaba en cara su frustración a Dios. Y le decía, ay, Señor Jehová. Pero en el 8 nos muestra que él se acordó y dice, ay, Señor
Se acordó. ¿Qué diré? Ya que Israel, cuando hablaba de Israel, hablaba de todo el pueblo que estaba bajo él. Ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Mire, cuide su lengua en su casa. Porque si usted dice, esto es terrible, esto está mal, ¿con qué lengua les va a decir después? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si usted me critica a mí o a mi esposa, métase al baño. Cierre allá y diga, ese viejo yo lo recibo. Esa vieja, canzones peores. Pero que sus hijos no lo oigan. Porque después, ¿cómo les va a usted a pedir que se sujeten a la autoridad si lo ven a usted no sujetándose a la autoridad? No se queje de Dios delante de sus hijos. Es que yo oro, y yo clamo, y ayuno, y no respondo. Porque después cuando vea usted a un hijo desanimado por el piso, porque a veces los hijos también se van al piso, ¿con qué palabra lo va a levantar? ¿Con qué palabra le va a decir, hijo mío, levántate, tú puedes levantarte? Y usted sabe que a veces para levantar a un hijo, los únicos que pueden, humanamente hablando, son los padres, el padre o la madre. El resto no le aceptan a nadie. Amén. Y el versículo 8 le dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? El versículo 9 dice, le habla a Dios como si Dios no viera todas las cosas, ¿no? La gente cuando se descontrola, se le olvida que Dios ve todo, oye todo, sabe todo. Miren, hermanos, amados, yo no me vea como que me estoy poniendo de juez aquí, porque el descontrol es muy común hoy en día, en mucha gente, hermanos, en muchísima gente, incluyendo cristianos. Es fuerte lo que le voy a decir, pero usted y yo no tenemos derecho a descontrolarnos por más duro que Dios nos ayude. Sí, porque todos los momentos no son fáciles en nuestra vida. Y es más, estamos enfrentando más momentos difíciles que fáciles. Amén. Pero no podemos llegar al descontrol. No, porque se hablarían cosas contra Dios. Porque se hablarían cosas contra su propósito, contra su plan. Y hermano, Dios lo ve todo lo ve. En cada uno de nuestros corazones, Él ya sabe en cada uno de nosotros aquí qué hay en el pensamiento de cada uno y de cada una, y qué hay en el corazón de cada uno y de cada una, hermanos. El 9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Es como un reclamo, es como una exigencia. Pero en medio de todo dijo este hombre una gran verdad. El nombre de Dios estaba puesto ¿en dónde? En ese pueblo. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. El nombre de Cristo está puesto en medio de todos nosotros, pueblo hermoso. Por eso a usted lo atacan. No por usted, sino que usted lleva el nombre de Cristo encima. Amén. Y parte de lo que vamos a orar en ese reloj de oración por los jóvenes y las jóvenes cristianos y no cristianos, es que muchos fueron niños cristianos, bebés cristianos, alcanzaron a ser adolescentes algo cristianos, pero cuando ya estaban más grandes dijeron: no quiero ser cristiano, quiero ser mundano.
Pero a nosotros no se nos debe olvidar que así ellos digan que quieren ser mundanos, el nombre de Cristo está puesto encima de ellos. Que alguien le dé la gloria y la alabanza a Dios. Y cuando eso actúe, volverán. Cuando eso actúe, reaccionarán. Cuando eso actúe, serán transformados y volverán a tener el espíritu y el alma como de esos niños cristianos. Entonces, mire que aquí dijo una gran verdad. Los enemigos, ¿qué quieren? Rodearnos y borrarnos de sobre la tierra. Por eso, qué tiempos valiosos de la intercesión. Bendigo a cada intercesor, intercesora, y le digo gracias de parte de Dios. Quizá Tania está viva y está mejorando por su intercesión. Una niña que amamos aquí en la iglesia. Quizá yo estoy vivo gracias a Dios y a su intercesión. Amén. Entonces no se le olvide que él dijo, en medio del descontrol, dijo unas verdades tremendas. Una, que si el enemigo quiere rodear y borrar el cristianismo del planeta Tierra. Y el gran nombre de Dios y de Jesús de Nazaret está sobre nosotros. Todo tiene su tiempo. Y Dios hace algo tremendo. Porque no era un tiempo de consultar o de invocar misericordia. Era un tiempo para corregir, para enderezar lo torcido. Escuche, se lo vuelvo a explicar. La Biblia enseña que todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para consultar a Dios, hay un tiempo para invocar su misericordia, hay un tiempo para llorar con las cosas de Dios, hay un tiempo para reír con las cosas de Dios, hay un tiempo para comer, otro tiempo para abstenernos de comer. Pero aquí había un tiempo que no era el de consultar o el de invocar la misericordia, sino un tiempo para corregir, para enderezar lo torcido. ¿Cuál era la causa del error que los había llevado a la derrota? Algo torcido que habían hecho. Prevaricaron y tomaron algo prohibido por Dios. Amén. Entonces comienza Dios a actuar. Dios siempre actúa. Siempre actúa. Dios siempre actúa. Yo, no está Andrea acá. Uy, esta semana como me retumbaba el coro del niño de Santiago cantando el domingo. ¿Se acuerdan? El domingo, la Santa Cena, que el niño siguió cantando que por esa sangre en su media lengua, siguió cantando él que por esa sangre entrábamos a la cruz, entrábamos al trono de la gracia. Eso me movía mi corazón. ¿Y cómo lo entiendo yo? ¿Es un niño? ¿Es un simple niño? No, en ese momento era Dios que tomó ese niño y nos estaba hablando a todos nosotros. Para no decir que que una impresión, que no era Dios manifestándose. Entonces Dios se manifiesta. Se lo aseguro. Me paro aquí como siervo inútil de Dios porque Él hace toda la obra. Que Dios se ha de manifestar. El que lo crea, que se ponga en pie por un instante, por favor. Y que busque la persona de al lado y le diga, se lo aseguro que Dios se ha de manifestar. Se lo aseguro que Dios se ha de manifestar. Él se ha de manifestar. Nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que recibirlo. Él se ha de manifestar. Nosotros tenemos que creerlo, recibirlo. Él se ha de manifestar. Ven asiento. Mire, cuando Dios tiene un propósito, es único. Es único.
Porque usted oyó las palabras de Josué, fuertes, groseras para con Dios, cuestionadoras del plan de Dios. Hasta Josué hizo torpemente una declaración abriéndole la puerta a la muerte y a la destrucción. Pero gracias a Dios, Dios es Dios y no hombre. Miren el versículo 10, dice: y Jehová, el Dios de Israel, dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y no es la primera vez que Dios dice levántate, porque en Isaías dijo levántate. A través de Pablo dijo levántate tú que duermes. A través de Jesús de Nazaret, lo primero que le dice a Lázaro: sal fuera, levántate. Lo primero que tiene que hacer el cristiano en una dificultad no es hablar cosas contra Dios, no es sacar sus emociones desbordadas, es levantarse en la presencia de Dios. Qué lindo levantarnos en la presencia de Dios. Aprovecha que tú te has levantado y hazle la confesión y dile: sí, Señor, sí, Padre mío eterno, aquí me estoy levantando en tu presencia, porque no me dejarás avergonzado, porque mi casa no quedará avergonzada, porque tu propósito se cumplirá en mí, se cumplirá en mis hijos, se cumplirá en mi casa, se cumplirá con mi casa. Alguien que quiera levantar a un poco más la voz y diga: yo creo en este Dios todopoderoso, el Dios de Josué es mi Dios. Yo creo, Señor, que así como hiciste para enderezar este destino de este pueblo, así haces con mi casa, así haces con mi familia, así haces con mi hogar. Alguien que le diga: porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios eterno, el Dios verdadero, y tú lo puedes hacer. Tomen asiento, por favor. No me voy a demorar mucho más. Tengas paciencia, y porque esta parte final es importante. Yo le puse un subtítulo aquí: el examen de Dios es infalible. Nosotros fallamos en muchas cosas. Que Dios nos ayude, pero Dios no. Que Dios nos ayude a no estar fallando tanto si estamos fallando, pero Dios no falla. El 11 dice: Israel, versículo 11, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Son cuántas cosas? Yo las conté: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el examen de Dios. ¿Qué le sacó de primero? El pecado. Dijo: han pecado. Y no faltaría el que preguntó: pero ¿cómo? Yo les di unos mandamientos. No tenían que coger eso. Es pecado pasar por encima de mis mandamientos. Han quebrantado mi pacto. Número 2. Yo pactamos que serían mi pueblo, que yo sería su Dios, que serían obedientes, pero quebrantaron mi pacto. Número 3. Han tomado del anatema. Dios les advirtió desde la salida de Egipto: hay cosas que ustedes no deben tomar, ni contemplar, ni traer a sus vidas. Número 4. Han hurtado, robaron, porque ese oro y esos mantos tenían que entregárselo a los sacerdotes y ellos sabrían qué harían con ellos. Han hurtado. Número 5. Han mentido. Y 6. Han guardado, o atesoraron algo que no deberían atesorar. Pero como dijimos que la palabra es para enseñarnos, apliquémosla. Quizá la derrota ha venido porque hemos pecado. Quizá
La derrota ha venido porque hemos quebrantado el pacto. Quizá se ha tomado cosas prohibidas que Dios ha dicho: no lo vuelvas a tomar, no lo vuelvas a traer a tu mente. Porque aquí entramos en un terreno tremendo. Tal vez no es un objeto, tal vez es un deseo, que es un anatema. Tal vez es algo del pasado que ya Dios te dijo: tienes que enterrarlo. Y alguien pecó desenterrándolo. Alguien pecó quebrantando el pacto, porque el pacto en Cristo Jesús tiene una cosa que es sencilla de entender: cosas nuevas, las viejas pasan. Usted lo sabe porque usted ha leído Biblia, usted lo sabe porque se la han predicado, y una de las grandes cosas, fundamentos del nuevo pacto es nueva criatura. O sea, del pasado. Entonces, ¿cómo entender esto? Que traer cosas del pasado puede ser traer el anatema a la casa. Claro, puede ser un objeto. Si Dios te dijo, puede que sea de tu abuelita, de tu tarabuelita. Pero si tienes que eliminar eso, hay que eliminarlo. Han tomado del anatema. Han tomado cosas del mundo, dirá Dios, que no deben estar entre tu vida santa. Han hurtado, me han quitado tiempo, dirá Dios, me han hurtado mi tiempo. Me han hurtado lo que es mío. Han mentido. Y aún lo han guardado. Yo quiero tocar ese casi parte final, que se ha guardado en el corazón, que Dios lo ve como un anatema. Quizá un odio, un resentimiento, un amor pagano, un amor bandido con un amante o una amante. Y se ha guardado en el corazón, donde debe estar guardado Cristo y su palabra. Y Dios en ese examen les dice, el versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente. Es Dios el que les dice: no fue una cosa estratégica, no fue una cosa militar, no fue, simplemente no estaba con ustedes. Y no estamos en un tiempo para que Dios no esté con nosotros. Estamos en un tiempo en que necesitamos que Dios esté todo el tiempo con nosotros, con nuestros hijos, con nosotros. Y les dice así de frente: hermoso es nuestro Dios. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer, ¿qué? Por favor, explíqueme eso, predicador. O sea que por tomar el anatema, ¿se volvieron anatema? Sí. O sea que por tomar cosas del mundo, así sea poquitas, ¿Dios puede ver a un cristiano como mundano? Sí. O sea que por tomar cosas del pasado, ¿Dios puede ver como una persona que no ha sido transformada? Sí. Porque en el Evangelio dice que las cosas viejas tienen que pasar. Todas son hechas nuevas. Pero fui a la cafetería. Coqueteé un ratico. Me gusta ser coqueta. Me gusta ver hombres que me contemplen. Me gusta contonear mi cintura y ver la mirada de los hombres. Y por haber tomado eso, ¿me ve el Señor como una seductora? Sí. Pero solo participé en una reunioncita en la cafetería. Solo hablamos del pastor Iván y de la pastora Doris 4 horitas nomás. ¿Me ve el pastor? ¿Me ve el Señor como un murmurador? Sí. Uy, qué exigente Dios lo es. Pero podemos cumplirle a Él. Podemos cumplirle a Él. ¿Nos cuesta? Claro que sí. Para eso es la oración.
Pero esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya le había dicho, levántate. Es que hermosa es la Biblia. Él se presenta en su primera reacción, Josué, personal, ¿no? Dios, y nos hiciste pasar. Él pensaba, y después fue cuando cayó en cuenta, dijo, ay, ¿y qué dirán? Porque este pueblo está debajo mío. Entonces, lo primero le dijo, levántate a él en lo personal. Y en el versículo 13 le dice, levántate como líder, como encargado. Le dice el 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. De frentecito y sin anestesia le dice, ve y dile al pueblo, hay maldición en medio de ti, hay desobediencia en medio de ti, hay pecado, hay violación del pacto, hay tomarle el anatema, hay mentira, hay hurto. Pero Dios es tan hermoso que nos da una oportunidad que se llama santificarnos. Amén. Por eso no vuelva a hacer la oración sin sentido, hágala. Cuando usted diga, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. A usted no se le olvidará que el nombre de Dios lo lleva encima. Y que ese nombre tiene que ser limpiado. ¿De qué? Pues de todas estas cosas. Iras, contiendas, rabias, cuestionamientos y cosas del pasado. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Apliquémoslo a este tiempo. Hay que quitar el pecado. Hay que quitar lo que quebranta el pacto con Dios. Hay que quitar lo que se toma del mundo. Hay que quitarlo del anatema. Hay que quitar lo que le hurta a Dios. Hay que quitar la mentira. Y hay que quitar lo que se ha guardado en el corazón, que no se debe guardar. Yo no soy un hombre nomás, pero soy siervo inútil de Dios. Y estoy seguro que más de uno aquí tiene cosas guardadas que no debe guardar en su corazón. Hombres y mujeres hay aquí presentes que tienen cosas guardadas que no las deben tener guardadas. Y lo que deben guardar, eso sí no lo guardan. Dice el 14, ya vamos terminando. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. ¿Por qué nos acercamos a esa? Por nuestras tribus. ¿Usted tiene su tribu? Yo le pregunto a este joven, ¿usted tiene su tribu? Ahí tiene su tribu bien bonita. Bendito sea el Señor. Amén. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. ¿Usted se acerca a qué? Por su familia. Usted viene también ¿por qué? Por su familia. Y la familia que Jehová tomare te acercará por sus casas. Su familia la toma Dios. Alguien que diga sí, amén, aquí está escrito, mi familia la toma Dios. Y mi familia no se va a salir de las manos de Dios. Y en las manos de Dios mi familia será restaurada. Y en las manos de Dios mi familia será sanada. Y en las manos de Dios mi familia será consolada y será guiada hasta la vida eterna. Se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Bendigo, y los varones los bendigo que vinieron el viernes. Dios los bendiga. Yo no pude asistir porque estábamos en una reunión con el alcalde y nos corrieron la hora y ya era imposible porque se nos salió de la mano, no nos avisaron a tiempo. Bueno, pero estuvimos allá, pero Dios estuvo acá. Amén. Y el 15 dice, y el que fuere sorprendido en el anatema.
Usted haría conmigo algo así, Señor, que no sorprendas a nadie con el anatema después de haberle advertido. Uy, Dios mío, que no se ha sorprendido nadie con lo prohibido cuando Dios está advirtiendo. Uy, Señor Dios mío, que no seamos sorprendidos cuando nos has hablado de una forma y de otro, que dejemos el anatema, que dejemos el pecado, que dejemos el odio, que dejemos el resentimiento, que dejemos la envidia. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Eso era en ese tiempo, pero aprendemos, que en este tiempo sí hay anatemas. En el mundo, con el pecado, con la mentira. Sí hay objetos también con anatema, los hay. Usted sabe que ha habido testimonios de visitaciones donde toca botar algo porque eso es bíblico. Pero hoy Dios quiere enfocar esto a tu corazón. Voy a hacer una pregunta de parte de Dios. ¿Cuántos quieren santificarse delante de Dios? Póngase en pie, por favor. Usted y yo tenemos un camino por el cual santificarnos. Pastora Doris, suba acá por favor con su micrófono y nos va a dirigir en una oración de arrepentimiento por haber tomado del anatema, por el pecado, por el quebranto del pacto, por tomar del anatema, por hurtar, por mentir y por guardar lo que no se debe guardar, y decirle al Señor que sí queremos santificarnos. Gracias a Dios, usted y yo tenemos un camino por el cual nos santificamos, pero no debemos abusar de ese camino. Se llama Jesús de Nazaret y su sangre preciosa. Y no se le olvide esto, pueblo hermoso. Usted y yo tenemos que vivir santificados todos los días. ¿Sabe qué nos santifica a nosotros todo el día? Cuando oramos y dejamos que la palabra de Dios nos penetre y nos transforme. Cierra tus ojos, iglesia, cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta mañana. Mañana preciosa, donde Dios nos ha inquirido a destruir lo que nos destruye. Padre eterno, altísimo Señor, soberano Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora, Padre, queremos venir ante ti, Señor amado, una vez más a través de la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús de Nazaret, a pedirte perdón por todo lo que hemos pecado de manera voluntaria, por todo ese anatema que hemos traído, por todo lo que hemos prevaricado, sabiendo que estaba mal, entendiendo que estaba mal, y con todo eso, Señor, lo hemos hecho. Perdónanos en esta mañana preciosa, te lo pedimos. Perdónanos, Señor amado Dios, por el pecado, por la prevaricación, Señor. Perdónanos porque hemos tenido anatemas, cosas que delante tuyo, Señor, son malditas. Anatemas en el corazón, odio, resentimientos, amarguras. Anatemas en lo externo de nosotros, elementos, Señor amado, circunstancias, Señor, perdónanos por todo anatema que hemos consentido, que hemos alimentado, que hemos guardado, Dios de los cielos. Perdónanos en esta mañana preciosa, Señor amado Dios, aun por esas cosas que tú aborreces, Señor amado, que se guardan en los celulares, Señor amado, que se guardan en los computadores, que se guardan, Señor, en el lugar, en las habitaciones, en los cuartos, que son anatema, que son maldición, que tú aborreces, Padre. Cosas que aún nos has dicho que botemos, que nos deshagamos de ella, y no se ha hecho sabiendo que son aborrecidas por ti, que llevan a más pecado y a más maldición. Perdónanos, Dios de los cielos, por el pacto
pacto que hemos quebrantado una y otra vez. Dile perdóname. Perdóname porque he quebrantado el pacto de tu palabra. Perdóname, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque he quebrantado los acuerdos que he hecho contigo, los votos. He hecho muchos votos a la ligera, Señor, que no he cumplido, que he violado, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, en esta mañana. En esta mañana preciosa, Señor, cuando tú nos estás direccionando a destruir lo que nos destruye, a destruir lo que destruye nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida eterna, pero también nuestra vida en esta tierra, Dios de los cielos. Perdónanos, papá, por lo que hemos hurtado. Perdónanos porque hemos robado, Señor, porque hemos robado la paz, porque te hemos robado el tiempo. Perdónanos porque hemos robado la consagración a ti. Perdónanos, Señor, porque te hemos hurtado el servicio, Señor amado, porque servimos cuando queremos y si queremos y cuando y como queremos. Te hemos hurtado y te hemos robado a ti. Perdónanos, Rey. Perdónanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Dios de los cielos, porque hemos mentido, Señor, porque hemos mentido descaradamente y le hemos mentido a los hombres y te hemos mentido a ti. Cuando muchas veces tú nos pides y nos demandas algo y dices no puedo, cuando sí podemos. No tengo tiempo, cuando sí tenemos tiempo. Estoy cansado cuando no se está cansado para otras cosas, Señor. Perdónanos, Dios de los cielos. Perdónanos por toda mentira y por las mentiras que no parecen mentiras, o por las verdades a medias que son mentiras. Perdónanos, Señor. Necesitamos destruir lo que nos destruye. Necesitamos destruir lo que nos destruye, Padre Celestial. Padre, por eso tal vez no hemos podido hacer frente a nuestros enemigos. Por eso tal vez no hemos podido vencerlos, Dios de los cielos. Ayúdanos a ser verdaderos hijos de la fe. Verdaderos hijos de la fe. Cierra los ojos y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser verdadero. Ayúdame a ser verdadero. Tal vez por causa mía, Señor, de mi mal comportamiento, de mi infidelidad a ti, de mi desobediencia a ti. Hay otros que están apartados de ti porque en mí no han visto al Cristo de la gloria reflejado. Porque en mí no han visto que lo que digo coincide con lo que hago. Perdóname, Señor, porque tal vez he sido tropezadero para muchos, Señor. Primero para los de mi casa, Padre. Perdóname y ayúdalo a ellos a que no me miren a mí, sino que te miren a ti, al Dios perfecto, Padre Celestial, Padre Santo, Señor bendito, Señor amado, en esta hora, Padre Celestial, yo te ruego una vez más, levántame, Señor, levántame como persona, levántame como familia, Señor amado. Levántame como ministerio, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, levántame, dile levántame. Sácame del hueco de donde estoy, porque aún me he acostumbrado a andar en ese hueco y pienso o creo que no puedo salir de él. O tal vez quiero seguir en hueco, pero ese hueco me lleva a condenación eterna y me lleva a que en esta vida me vaya mal. Dile, Señor, Señor, sácame, levántame, tal vez no lo merezco, pero lo necesito. Necesito que me levantes como persona, necesito que me levantes como familia, necesito que me levantes como ministerio. Dile ahí al Rey, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios perdonador, Señor. Por eso en esta mañana nos estás hablando. Dile ahí al Rey, aquí estoy, Señor. Ayúdame, Rey, ayúdame, Señor. Me tomo de tu mano. Aprovecha este tiempo, aprovecha este momento, por favor, aprovechalo. Abre tus labios y habla con él, cierra tus ojos y habla con él, porque es cada uno de nosotros con el Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Póngase en pie, amada iglesia. Ya vamos a ir terminando. Solo una cosa final.
usted sea santificado. Repita conmigo, todos repitan: Padre, que estás en los cielos, he reconocido mi pecado, he reconocido mi quebranto del pacto, que he tomado del anatema, que había hurtado, que había mentido y que había guardado algo que no debía guardar. Pero me he presentado a ti por medio de Jesús de Nazaret y de su sangre preciosa, y recibo tu perdón. Y decido levantarme y santificarme cada día de mi vida para que el enemigo no tenga cómo derrotarme. Y levante sus manos al cielo y diga una frase que es espiritual, verdadera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelva a decirlo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, con su mano levantada, reciba la bendición del Padre eterno, reciba la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y reciba la bendición del Espíritu Santo. Iglesia muy amada, iglesia comprada al precio de la sangre del Cordero de Dios, que Dios les continúe bendiciendo.